Historia con Alfonso Gómez Rossi. El nacimiento de Michel de Montaigne y la primera filosofía atea de la historia. La revisión histórica de mi querido Alfonso Gómez Rossi, ya del otro lado de la pantalla. Amigo, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y sí, es interesante estudiar a Michel de Montaigne, sobre todo en esta época, ¿no? Porque nos ayuda a entender qué complejo es el ser humano, ¿no? Ahora bien, cuando Sí. hablamos de la filosofía atea, ¿a qué nos referimos? Él es el antecedente directo del nacimiento del escepticismo. Y el escepticismo va a sentar la base para que se cuestione la realidad. Bien, pasó. Él nace un 28 de febrero de 1533 y él va a nacer en una familia de la nobleza francesa. Su padre va a ser un nuevo rico que va a obtener el título nobiliario gracias a que participa en las guerras de Francia contra Italia durante el siglo XVI. Entonces podríamos decir que son una familia nueva rica de aquella época, ¿no? Lo interesante de esta familia es que también tienen, al parecer, sangre judía, ¿no? Ya que la madre desciende de los judíos sefaradíes que fueron expulsados de España por parte de los reyes católicos. Entonces, entre sus bisabuelos, tatarabuelos, encontramos que también desciende de los judíos. Aunque esto es algo que no va a figurar mucho en su biografía. De hecho, cuando hablamos sobre sus antecedentes judíos, es algo que le ha interesado más a la historiografía a partir del siglo XIX, ¿no? Ahora bien, su papá quería que él fuera un humanista. Había luchado en Italia y había estado expuesto a las ideas de los italianos en ese momento. Entonces, cuando él regresa a Francia, decora su castillo en un estilo italiano y en lugar de mandar a su hijo a un colegio de gramática latina, lo que va a hacer es contratar a un alemán que se dedique a hablar en latín con él todo el tiempo. Posteriormente lo va a mandar al colegio de Guyena, donde va a estar con otros compañeros y profesores que eran llamados nuevos cristianos, porque también descendían de judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, cuando pensamos en Michel de Montaigne y pensamos en su formación académica, tenemos que imaginarnos que la Francia en la que él le tocó vivir era mucho más diversa, religiosa y culturalmente de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Ahora bien, a él le va a tocar vivir una época en la historia de Francia que es terrible y es precisamente las guerras de reforma religiosa, ¿no? Por un lado, el Estado francés, encabezado por la Casa de Valois, va a tratar de hacer que Francia permanezca como un país católico, pero existe otro grupo de religiosos de origen calvinista que son los hugonotes, ¿no? Y los hugonotes lo que buscan es que se les acepte que crean en la religión calvinista protestante o que se convierta en la religión de Estado. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que en la Francia de esa época va a haber una serie de guerras civiles en las que la corona va a tratar de mediar entre los hugonotes y los católicos, pero siempre a favor de los católicos. Y vamos a encontrarnos con que va a haber asesinatos de líderes religiosos de ambas facciones que van a culminar, por ejemplo, en la matanza de la noche de San Bartolomé, ¿no? Cuando se reúnen varios protestantes para la boda de Enrique de Navarra y Margarita de Valois y se masacra a todos los líderes protestantes en esa época. Es entonces en este contexto donde él vive y él va a dedicarse a la política. De hecho, es muy interesante que va a ser camarlengo de Carlos IX, el responsable de la masacre de la noche de San Bartolomé, y también ayudante de cámara de Enrique III de Navarra, posteriormente cuarto de Francia, y va además a recibir la orden de que como él era nuevo rico no podía recibir, pero por sus méritos es que lo recibe. Será alcalde de Burdeos 2 veces, la primera fue muy exitosa y la segunda fue acusado de corrupto, porque cuando llegó la peste huyó con su familia y todos los habitantes de Burdeos lo acusaron a él de ser un irresponsable y de haberlos abandonado a la plaga. Ahora bien, lo que él va a hacer es filosofía, pero es una filosofía que va a romper con el molde de la filosofía de la Edad Media. En la Edad Media se seguía mucho lo que se conoce la filosofía escolástica, que se inspira en Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino. Lo que ellos tratan de exponer es el mundo a partir de la visión de Aristóteles. Y lo que los escolásticos hacían era generar conocimiento a partir de referenciar a los autores del pasado. Esto era un problema en el siglo XVI porque ya se estaban dando cuenta que Aristóteles no tenía la verdad de todo. Y entonces lo que surge es un tipo de filosofía que se denomina la filosofía humanista, en la que la experiencia humana cobra importancia al centro del conocimiento. Y va a ser justamente en este momento donde Michel va a empezar a escribir lo que se conoce como los ensayos.
Esto de entrada rompe con la tradición del conocimiento que existía desde la Edad Media, porque el ensayo, como lo dice su palabra, tiene la finalidad de ensayar, de intentar, y eso es lo que él trata de hacer. Él dice que escribe no para un público en general, sino que escribe para él y para su familia, y no hace referencias sobre las obras de otros autores. No los cita, o tal vez los cita de manera periférica, pero no nos dice de dónde saca la idea. Y entonces se pone en sus ensayos a escribir sobre una serie de temas como la religión, la mentira, Dios, los animales, y lo que encontramos en sus ensayos es una lectura refrescante para la actualidad, porque generalmente cuando hablamos de textos de la antigüedad o de la Edad Media o del Renacimiento, son textos impenetrables, son textos difíciles de entender porque están escritos para un público académico que domina una cierta filosofía. Lo que él trata entonces es de explorar la humanidad a partir de su propia humanidad, ¿no? ¿Qué significa para mí tal o cual tema, ¿no? ¿Cómo lo interpreto yo a partir de mi experiencia como persona? Esto es revolucionario, porque realmente, y hasta la fecha, en la academia, cuando yo estaba en el doctorado, nos decían, a nadie le importa su opinión, ¿no? A nadie le importa. Entonces, hasta que no tengan el doctorado, no tienen una voz dentro de esto, ¿no? Y Michel de Montaigne lo que nos dice es, sí tenemos una voz, ¿no? Y podemos aprender de nosotros mismos. Nosotros mismos somos una fuente invaluable de conocimiento para conocernos a nosotros mismos, pero vivimos en un sistema que nos dice constantemente que lo que sentimos o lo que somos no vale, ¿no? Entonces, Michel de Montaigne hace una serie de reflexiones filosóficas. Por ejemplo, la idea de que los seres humanos son superiores a los animales, él la cuestiona y dice que no es verdad, ¿no? Critica la idea de los europeos de que ellos son civilizados y de que los pueblos prehispánicos son bárbaros. Por ejemplo, defiende a Cuauhtémoc y Atahualpa en el siglo XVI de haber sido asesinados por los españoles, ¿no? Responsabiliza a los españoles de la conquista, aunque no le echa la culpa a los reyes católicos directamente, porque dice que ellos no sabían exactamente todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces empieza a hacer una serie de cuestionamientos y sobre todo con lo que toca la religión, podríamos decir que él trata de entender el contexto religioso de su época y se da cuenta que no hay manera de comprobar la existencia de Dios, ¿no? Dice, a final de cuentas, lo que podemos hacer es entender que a partir de una experiencia espiritual podemos creer que existe Dios y la fe, pero no lo podemos comprobar, ¿no? Y esto es un problema porque en esa época la gente acababa quemada por la Inquisición en España o en otros lugares precisamente por pensar así, ¿no? Porque a final de cuentas, en ese momento, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes decían, yo tengo la verdad, esta es la verdad, y si no crees en esta verdad, mereces la muerte porque vas a contaminar a las otras personas. Entonces, lo que él nos propone es un poquito de un solipsismo en el que a través de la experiencia personal se da cuenta que no puede comprobar la existencia de Dios, pero sí puede creer que existe, tal vez, pero lo deja abierto a la experiencia también personal, ¿no? Él afirma también, por ejemplo, que los gobiernos deben de gobernar para el bien del pueblo y que no deben de imponerles nuevas ideas, sino que deben de dejar que se gobierne de manera natural al pueblo y que no se debe de cambiar sus creencias porque esto provoca más caos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas de Michel de Montaigne que escribe en sus 3 libros llamados Ensayos y que nos da una idea de que rompe con la mentalidad escolástica y que sería la inspiración 200 años después para las ideas de la Ilustración de Voltaire, de Rousseau, y que finalmente va a servir como base para el conocimiento del mundo actual a partir de un conocimiento personal. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.